Si usted le quiere poner, si usted quiere ponerle un título a la enseñanza de hoy, póngale la bendición de obedecer. Si usted tiene su Biblia Reina Valera, si usted la tiene allí, el título que va a conseguir en el pasaje que me asignaron para esta enseñanza de hoy, que como siempre les digo, es un gran compromiso estar aquí parado, una gran responsabilidad, pero también es una bendición. Si ustedes escuchan un ruido así como taca, 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 no mire para ningún lado, mire para el altar, que son mis rodillas. Aunque usted me vea aquí sonriente, qué fuerte es estar aquí parado. Más que por cualquier otra cosa, es por la responsabilidad espiritual que hay aquí. Y aunque uno esté acostumbrado o lo haya hecho muchas veces, siempre el pararse aquí requiere una gran responsabilidad y compromiso para con Dios. Y eso genera, pero es mejor estar uno aquí así. Amén. Y usted va a ver algo en el título como la pesca milagrosa. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado enseñanzas o hemos escuchado este pasaje de la pesca milagrosa? Y dice el verso 1, si usted está preparado, sabe, esto de las pantallas es muy bueno, ¿verdad? Es muy cómodo para todos leer ahí, pero eso muchas veces, yo soy uno que muchas veces no traigo mi Biblia física, la traigo en el celular o estoy allí viendo en las pantallas. Alguien me dijo esta mañana, me dijo, ay, pastor, usted va a predicar hoy. Yo le dije, ¿cómo supo? Yo, porque trajo la Biblia. Aunque suene chistoso, pues es así. Es así, nosotros nos desacostumbramos a venir a la iglesia con la Biblia por la tecnología, y la tecnología es muy buena, pero no debemos olvidarnos de este libro. Debemos cargarlo, debemos venir con ella. Los que no tienen Biblia, pues no importa, no vaya a invertir por los momentos en esto si no es estrictamente necesario. Y dice el verso 1, ya prendieron la luz de aquí, así dice: aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba. ¿Sobre quién? Dice, sobre él. ¿Para qué? Y este primer versículo, cuando estaba preparando, yo decía, Señor, esta es la clave de este pasaje. Es la clave de mi vida como creyente, es la clave de mi vida como hijo de Dios. Siempre estar expectante, estar deseoso, estar allí interesado siempre en oír la palabra de Dios, en escucharla, en tener hambre. Dice Jesús en el Sermón del Monte, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, y hay una promesa, dice, porque ellos serán saciados. Pero ¿cuál es el requisito? Tener hambre, tener necesidad. Cuando nosotros tenemos hambre, necesidad, cuando mostramos bastante interés por escuchar la palabra de Dios, por aprender de ella, por alimentarnos de ella, hay una promesa que se debe cumplir y se va a cumplir en el nombre de Jesús. Dice que vamos a ser saciados. Y saciados cuando usted come y usted sabe que no quedó ni una pizca de hambre, que usted comió y usted se sintió satisfecho, se paró de la mesa y dice, Señor, gracias porque me paro saciado de haber comido. Aunque usted sabe que más tarde le va a volver a dar hambre. Bueno, así es. Una buena enseñanza, una buena prédica que usted necesite un día como hoy, un domingo, un miércoles, y usted escuchó, y usted la tomó, y usted tomó el mayor interés para escuchar de esa palabra, querer aprender, querer alimentarse de ella. Usted se ya salió, qué buena prédica. No le vaya a decir a mí, por favor. Siempre les digo, nunca se acerquen al final de un servicio y le diga al pastor o al que predique, uy, qué buena prédica, ¿no? No, Dios no quiere eso. Dios quiere que eso que nosotros recibimos, salgamos de aquí y lo vivamos, porque es Dios quien quiere ver esos frutos en nosotros. De nada podemos o nada ganamos con decirle a un predicador, al apóstol o cualquiera de los pastores que prediquemos aquí, uy, pastor, qué buena prédica, qué buena palabra. Y salimos a seguir haciendo lo mismo, no tiene sentido. Vivamos esa palabra. Cuando nosotros, y usted recibe una enseñanza como esa, usted sintió que comió, como aquella propaganda de los niñitos de Parmalat, ¿te acuerdas? Hace muchos años, los de mi época, los que tienen 32, 33 años. ¿Por qué se ríen? ¿Acaso yo no aparento 32 años de matrimonio? Ustedes no esperaron que yo terminara de casado. ¿Se acuerdan cuando se paraba y decía el muñequito, ¿tomó? ¿Se acuerda, doctor Alfredo? Cuando usted escucha esa palabra y usted sabe que esa palabra lo satisfizo, lo llenó, usted salió de aquí satisfecho, ¿verdad? ¿Qué fue ese día usted? ¿Qué va a hacer hoy usted en este lugar? Saciado, lleno, porque esa palabra le va a alimentar, le va a sustentar y usted va a salir de hoy robusto,
sintiéndose alimentado con fuerzas espirituales nuevas en el nombre de Jesús. Y eso no quiere decir que más adelante, en la tarde o mañana o el martes o el miércoles, usted va a sentir necesidad otra vez de comer, de recibir otra buena dosis de comida espiritual de esa, ¿verdad? Que usted va a decir, necesito otra dosis. Bueno, de eso se trata el caminar cristiano. Y la enseñanza creo que el punto central es allí que la gente estaba allí, se agolpaba, dice que el gentío se agolpaba sobre él, ¿para qué? Para oír la palabra de Dios. Porque ellos sabían que allí, en esas palabras que estaba diciendo aquel hombre, encontraban paz, encontraban esperanza. Y recuerde que para ese tiempo, para ese momento, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo, bajo el dominio del Imperio Romano. Había gente que la estaba pasando muy fuerte en lo emocional, en lo espiritual, en lo económico. Había mucha gente pobre en esos tiempos en el pueblo de Israel. Y había hambre, había necesidad. Porque no en vano dice que la gente se agolpaba. O sea, quiere decir que había mucha cantidad de gente con ganas de escuchar, de oír la palabra de Dios. Eso es como cuando usted va a un estanque donde hay muchos peces o a un pozo donde hay muchos ríos y usted tira algún trocito de comida. ¿Qué ocurre en ese lugar? Usted va a ver el murmullo, el tumulto de peces allí buscando comer algo de eso. Bueno, eso pasaba en ese entonces. La gente estaba abatida, la gente tenía necesidad, había mucha pobreza en el pueblo en general. Y dice que había necesidad, que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Quiero detenerme un momento en este primer versículo porque es la clave de nuestras vidas. La clave de mi vida como creyente. Yo no voy a hablar de pastor, yo hablo como creyente y como hijo de Dios. Porque aunque Dios estableció los profetas, los pastores, los apóstoles, los evangelistas y los maestros, ante los ojos de Él somos todos hijos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho legal de ser llamados hijos de Dios en el nombre de Jesús. Y usted es uno de ellos en esta mañana y cada día de su vida. Y si somos hijos de Dios, nuestra meta, nuestro norte, nuestro vivir, nuestro andar, nuestro deseo debe ser vivir por esa palabra. ¿Usted tiene fallas? Yo también las tengo todos los días de mi vida. Pero ¿sabe qué me hace volver al camino? ¿Sabe qué me hace rectificar? ¿Qué me hace levantar todos los días con un ánimo de nuevo de seguir adelante y de dejar lo que pasó, dejarlo atrás? Su palabra, sus promesas, la confianza que yo pueda depositar en ella. Y por eso digo que quiero detenerme un momento en el verso 1, aunque la enseñanza es bastante larga. Yo espero terminar 11:30, 12 este primer servicio. Espero que no se aburran mucho, espero que hayan traído su lonchera. Los que no trajeron lonchera, estoy vendiendo pastelitos de pollo. No es broma, no se asusten. Quiero detener un momento allí porque es la clave y es lo que muchas veces como creyentes nosotros nos olvidamos. Nos olvidamos, me incluyo y nos incluimos los pastores, porque si somos sensatos y sinceros con nosotros mismos, sabemos que es así, que muchas veces nos olvidamos de los principios, de las promesas, de la palabra y de la guía que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Cuando Dios ve necesidad, hambre de nosotros, de aprender más de Él, de conocerlo más de Él, de confiar en sus promesas, de confiar en su palabra, Él va a estar allí atento. ¿Qué padre no quiere que su hijo esté siempre allí pendiente escuchando la dirección? ¿Sabe cuál es el problema de nosotros los hijos? Que cuando crecemos, creemos que nos las sabemos todas. Estoy hablando de hijos terrenales, de esta tierra. Creemos que muchas veces queremos saber más que los padres. Creemos que las instrucciones y la enseñanza y los consejos que podemos dar como padres ya no le van a servir a ellos. Que ellos saben más, porque quizás, en mi caso, mis hijos son mucho más preparados que yo, académicamente hablando. ¿Y sabe cuál es el error que puede cometer alguno de mis hijos? Creer que sabe más que yo. En conocimientos académicos, y eso estoy de acuerdo, pero hay una universidad que no se gana ni se compra el título, y se llama la Universidad de la Vida y de los años y de la vivencia que podemos tener. Y eso no tiene precio. Y eso se valora, hijos. Eso se valora. Y por eso necesitamos escuchar la palabra de Dios. Porque Él dice que la fe viene, ¿por qué? Por el oír. Y si oímos, dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere Dios? Que escuchemos su palabra.
Y eso va a producir en nosotros fe. Pero esa fe requiere de cada uno de nosotros una acción todos los días. Usted puede decir que tiene mucha fe, pero si usted no ejecuta esa fe, usted no ejecuta el plan que Dios le está dando para su vida, usted no va a ver nada. Yo no voy a ver resultados en mi vida. Yo tengo que ejecutar esa fe. Ese escuchar, ese oír me debe llevar a mí a tomar una acción. Me debe obligarme a mí a dar un paso de fe en lo que Dios me está hablando. ¿Y sabe qué es lo bueno de la palabra de Dios, Pastor Romy? Que la palabra de Dios es viva, es eficaz, dice que es más cortante que espada de dos filos. Lo que Dios habla en un pasaje, yo estoy atravesando una situación y ese pasaje me va a servir para la situación que yo estoy pasando. Pero quizás la que está atravesando alguno de ustedes es muy diferente a la mía, por esa palabra misma que está escuchando le va a servir para la situación que usted está atravesando. Porque así es Dios, porque la palabra dice que es viva. Y por eso necesitamos tener hambre y necesidad siempre de oír la palabra de Dios. Y que lo que escuchemos de esa palabra tengamos claro todos los días de nuestra vida, que nos debe llevar a dar el paso de fe, la acción para yo ver los resultados de esa palabra. Por eso les decía al principio, les dije que cerraran sus ojos y que le pida a Dios que le dé fe, como yo le pido a Dios que me dé fe para creerle a su palabra, para ejecutarla y para ver los resultados que esa palabra va a producir en mí. Y Dios lo va a hacer. Pero si usted solo escucha, como les decía hace un rato, y usted dice, qué buena prédica, y solo se quedó con el buena prédica y no ejecutó nada, esa buena prédica que usted dijo que había escuchado, en lo absoluto le va a ayudar en su vida. ¿Verdad? Porque Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es el deber ser de nosotros. Es como cuando usted compra una máquina de hacer ejercicios, ¿verdad? ¿Sí? Usted compró la máquina de hacer ejercicios y usted ya se ve esbelto. Usted ya se ve así, sin nada de panza, con los cuadritos marcados, con sus brazos bien robustos. Usted así se ve porque en su idea cuando compró la máquina de hacer ejercicio, esa fue la idea, ¿verdad? Si no, ¿para qué la va a comprar? ¿Cierto? Usted invirtió lo que tenía que invertir para comprar la máquina de hacer ejercicios o para inscribirse en un gimnasio. Pero usted compra la máquina y todos los días pasa por el lado y la mira. Qué bonita, qué buena inversión hice. ¡Wow! ¡Qué buena! Uy, pero no, de verdad que es de las mejores. Y usted nunca toma la decisión de montarse en esa máquina y darle y sudar y saber que los primeros días le va a doler hasta el apellido. ¿Cierto? Si usted no toma la decisión de agarrar esa máquina y darle el uso para el cual usted la compró, usted jamás va a ver resultados. Usted va a seguir andando así o así. Si usted quiere verse esbelto, usted tiene que darle uso a esa. Bueno, igual es nuestra vida con la palabra de Dios. Dios nos suelta su palabra, nos da sus promesas, nos da su guía, nos da sus instrucciones, y para nosotros ver cada una de esas cosas tenemos que ejecutar y salir de aquí con ganas de comernos el mundo. Veamos lo que veamos, estemos atravesando lo que estemos atravesando, viviendo lo que estemos viviendo, pasando por lo que estemos pasando, esa palabra va a dar los resultados que dijo, como lo va a hacer esa máquina si usted la ejecuta y si usted la aplica. Ese es el problema de nosotros los cristianos. Nos quedamos en solo qué bonito, qué bueno, qué buena prédica. Yo fui el domingo, yo fui el miércoles, yo fui a la actividad, yo fui a esto, yo fui a aquello. Y nos olvidamos lo más importante, la acción. Y ya voy a seguir, no me apuren. ¿Saben qué me impacta a mí de Jesús? ¿Y por qué nadie puede dudar que Jesucristo es Dios? Como dicen algunos por ahí, que solo es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. ¿Sabe qué me hace estar a mí completamente, plenamente convencido de que Jesucristo es Dios? Que Jesucristo fue hombre cuando estuvo en la tierra. Digo fue porque ya no está en esta tierra, pero que fue hombre 100% en la tierra, pero que es Dios. Dejó de ser hombre en la tierra, pero es Dios. Hoy, mañana, siempre y por los siglos de los siglos. Por la eternidad. ¿Sabe qué me impacta a mí de Jesús? Que ni una sola palabra la que Jesús soltó cayó a tierra sin frutos. Cada palabra que él decía inmediatamente, los frutos se veían, los resultados se veían. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel ciego gritando, años, sin esperanza. Difícil, ¿verdad?
Hay enfermedades que uno ve y dice, yo sí puedo orar, yo creo que Dios puede orar, pero hay enfermedades que uno va a orar por alguien o situaciones en la vida de una persona y mire, uno duda. Uno ora porque, ¿cierto, Martín? Uno ora porque Dios nos manda a orar por los enfermos, porque debemos obedecer y si no, ¿dónde está nuestra fe, pues? Pero hay cosas que uno ora y dice, Dios mío, yo voy a orar, Señor, pero de verdad, Señor, yo no creo. ¿Les ha pasado? Bueno, no a mí, pues yo solo. Pero ni una sola palabra de las que decía Jesús por alguien cayó a tierra. ¿Y saben por qué? Porque Él es Dios. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese debe ser su mentalidad, mi mentalidad, su pensamiento, mi pensamiento como hijo de Dios. Y les voy a hablar algo para que le aumente más la fe. Si eso le pareció poco, Jesús dice que cosas mayores haríamos nosotros. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está como creyentes? ¿Dónde está para ver aquellos milagros que creemos que no pueden suceder? Y ya voy a seguir. Quería detenerme bastante allí porque es lo importante de la palabra de Dios en nuestra vida. Mire, por favor, no busque excusas para no congregarse. No, que yo veo por enseñanzas en Instagram, yo veo enseñanzas en YouTube, yo veo enseñanzas. No busque excusas para no congregarse. Es necesario congregarnos, es necesario escuchar la palabra de Dios desde un lugar como este. Podemos hacerlo, no es que podemos, debemos hacerlo en nuestras casas todos los días. Debemos hacerlo. Es una responsabilidad que tenemos ante Dios y un beneficio para nosotros mismos. Porque aquí mientras más nos acerquemos a Dios, no va a ser beneficiado el vecino ni mis hijos. Mientras yo más me acerque a Dios, mientras yo más quiera conocer a Dios, mientras yo más hambre tenga de Dios, el resultado va a ser para mí bueno, beneficioso. Yo voy a ver los resultados de estar más cerca de Dios. Nadie más, yo. Por eso es que en mi relación que me enfoque en yo. Estoy diciendo, no quiero hacerlo de esa manera, pues. Estoy diciendo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos personalmente a Dios, los resultados los vamos a ver cada quien en nuestra vida personal. Amén. Entonces, oír, siempre hambre, necesidad de oír la palabra de Dios. Y vaya que ahorita hay bastantes agentes distractores para nosotros no buscar oír la palabra de Dios, ¿cierto? Redes sociales. ¿Cuánto tiempo nos quitan las redes sociales? Yo creo que si invirtiéramos un 10% de tiempo de lo que invertimos en las redes sociales, estaríamos allá en el hospital levantando gente con cáncer. Y eso no quiere decir que porque yo no lo haga no pueda orar un enfermo, no pueda haber milagros. Sí se puede, porque al fin y al cabo quien hace las cosas es de Dios. El detalle es que es responsabilidad de nosotros acercarnos lo más que podamos a Dios cada día. Oposición, todos los días la va a haber. Que por esto, que por aquello, que por una cosa, por otra. Siempre va a haber oposición para orar, para leer la palabra, para buscar. Siempre la va a haber porque es una batalla espiritual. El detalle es que ¿qué vamos a hacer con la fe que tenemos? Si vamos a vencer todos esos obstáculos y vamos a buscar hacer lo que necesitamos hacer, agolparnos para oír la palabra de Dios. Y en el nombre de Jesús, yo no quiero ser un hombre emocionalista, pero van a venir tiempos, escuche, van a venir tiempos en esta nación y en el mundo entero, pero hablo de donde vivimos nosotros, donde esas puertas se van a quedar pequeñas para la gente que va a llegar necesitada de Dios. Porque sabe que el ser humano busca y busca y busca y busca y busca y no encuentra hasta que pasa por situaciones muy difíciles. Pero ya vamos por allá, no quiero adelantarme a la prédica. Seguimos. Verso 2, por favor. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Verso 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y allí hay dos cosas que me llaman bastante la atención en este verso 3. Dice que ahí Jesús dice que le rogó. Tremendo, ¿no? Tremendo. Dice, le rogó que la apartase ¿de dónde? De tierra. Y nosotros los seres humanos, todos, absolutamente todos, estamos muy aferrados a este sistema
terrenal. ¿Estamos de acuerdo? Estamos aferrados, si no trabajo, no como, que es una verdad. La Biblia lo dice, que no trabaja, que no coma. Pero el detalle, muchas veces creemos que de eso literalmente depende nuestra vida, cuando olvidamos lo más importante. Yo no sé qué actitud vio Jesús en Simón. Quizás todos estaban expectantes a lo que él estaba escuchando, porque dice que la multitud estaba allí agolpada para oír la palabra de Dios. Pero como a Dios no se le escapa nada, y eso quiero que quede muy claro en esta mañana, que usted puede estar distraído en muchas cosas. Usted quizás puede estar muy alejado de Dios, porque el hecho de que vengamos a un culto, a una iglesia, que pertenezcamos a una congregación, no quiere decir que yo esté cerca de Dios. ¿Cómo es eso? El hecho de que yo esté aquí en este lugar, en esta mañana parado, no quiere decir que yo esté muy cerca de Dios. El hecho de que usted no falte a un servicio, que debe hacerlo, o sea que no debe faltar, no quiere decir que usted esté muy cerca de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Señor en el libro profeta Isaías? Dice: ese pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque a Dios no se le escapa nada. Dios observa todo, Dios observa nuestros corazones y sabe cuál es el peor error que podemos cometer como seres humanos: creer que los ojos de Dios se quitan de nosotros. Estemos viviendo una vida agradable a Él, estemos viviendo una vida semi agradable a Él, o estemos viviendo una vida que le desagrade a Él, los ojos del Señor van a estar observándonos. El detalle es que la palabra de Dios dice que los ojos de Jehová están más sobre los justos. ¿Para qué? Para guardarlos, para cuidarlos, para bendecirlos, para guiarlos, para darle guía y para darle dirección. Debemos ocuparnos todos los días de ser lo más justo que podamos delante de Dios. No buenos, porque bueno solo es Dios. Y las cosas buenas que podamos hacer, pocas o muchas, solo las podemos hacer porque Él es bueno. Y Él permite que su vida y mi vida seamos un canal de bendición para otras personas. Y dice que le rogó. Quiere decir que estaba diciendo que no quería. Probablemente. Dice, le rogó que la apartase, ¿dónde? De tierra. Y este pasaje trae unas circunstancias bien difíciles para la fe. Ahorita adelante vamos a ver por qué. Dice que le rogó que la apartase, ¿de dónde? De tierra. ¿Y sabe qué hace la tierra? Hablando en el sentido espiritual, nos separa de Dios. El sistema de este mundo, el sistema terrenal, nos separa de Dios. El sistema que estamos viviendo, lo que observan nuestros ojos, las circunstancias, el sistema económico, el sistema financiero, el sistema de salud, lo que usted ve, los sistemas de este mundo siempre tienden a separarnos de Dios, porque estamos apegados. Pregunto, si yo le hice una pregunta esta mañana: ¿quién se quiere morir hoy? A ver, así, pero una muerte bonita, usted cierra los ojos y se durmió. Usted no va a sufrir, no va a sentir dolores, nada. Usted va a acostar y usted se va a morir hasta sonriendo, pues. ¿Quién se quiere morir así? ¿Mí? Nadie se quiere morir, ¿verdad que no? Todos cuando sentimos una gripe buscamos rápido antigripal y para tomar, porque no queremos enfermarnos. Dijo un pastor muy conocido, dice: todos queremos ir al cielo, pero ninguno tenemos prisa, ¿verdad? Cuando nos toque. Estamos aferrados a esta tierra. Estamos aferrados aquí a un sistema. Estamos aferrados a nuestros trabajos, a la familia, quizás a un carro, póngale usted el nombre. Usted sabe a qué está aferrado, yo no sé. Yo puedo saber a qué está aferrado yo, pero usted no sabe a qué está, usted sabe a qué está aferrado. Y a veces el Señor se acerca con una voz muy amorosa y nos dice, nos ruega, nos dice: deja eso, no te cargues, porque no vendiste lo que creíste que ibas a vender. No te cargues porque no sacaste la nota que querías sacar. Estudia más y la sacarás. Y hay cosas que nos cargan, que nos roban la paz, pero queremos estar allí insistiendo, insistiendo. Y dice el pasaje: le rogó que se apartasen de tierra un poco, punto y coma. ¿Qué significa el punto y la coma? ¿Qué hace? Separa una oración de la otra, pero va directamente ligada las dos oraciones, ¿cierto? Bueno, los que saben aquí más de
Dijo don Ramón de aritmética. Dijo, es que en tu clase no le dan clase de geografía. Y están hablando de alimentos, imagínense. ¿Qué hace? Separa una oración de la otra, pero las dos van directamente ligadas, una de la otra. Dice que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor lo vio, no sé qué actitud tenía Pedro para que el Señor lo viera y le dijo, ya va Pedro, agarra la barca, ¿estás? Apártala de tierra un poco, porque yo ahora le voy a enseñar para que cambies la actitud que tienes. Amén. Dios quiere alejarnos del sistema terrenal de este mundo para que emprendamos a escucharlo a Él, a dejarnos enseñar por Él cómo es que se vive realmente una vida de creyente y una vida de hijo de Dios. El detalle es que para eso debe haber un requisito, debemos querer. Recuerde que Dios no nos va a obligar nunca, nunca nos va a obligar. Él nos pone circunstancias, nos aconseja, pone una persona, pone a otra, pone situaciones en nuestra vida para acercarnos a Él. Nunca nos va a poner un plan de obligación que tiene que ser así. Él nos las pone y nosotros decidimos. Y viene la parte 2 de la oración y dice, sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿De dónde estaba enseñando? Desde la barca de Simón. Pero enseñaba a la multitud. Le iba a enseñar cómo es que se vive una vida de fe, una vida de creyente. Cómo es que se aprende a confiar en Dios. Cómo es que se aprende a esperar en Dios. Cómo es que se aprende a obedecer cuando Dios nos da una palabra, aunque todo parezca adverso, aunque todo parezca difícil, aunque todo parezca contrario, incluso aunque todo parezca imposible. Y les repito, Dios dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Él, y esa debe ser su fe, esa debe ser mi fe, esa debe ser la convicción que yo tenga cada día de mi vida. Viva lo que viva, atraviese lo que atraviese, vea lo que vea, esa debe ser mi fe. Sino, ¿para qué vivimos como creyentes? Vivamos como gente que no conoce a Dios. Vivamos como aquella gente que de labios lo nombra, pero su corazón está lejos. Si usted hace una encuesta en la calle a 10 personas y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? ¿Qué cree que le va a contestar esa persona? Sí, claro, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. El detalle es que hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Porque las dos cosas deben ir juntas. Aunque hay diferencia, deben ir juntas. Yo debo creer en lo que Dios dice, porque su palabra dice que es verdad. Que el cielo, la tierra, todo lo que vemos en estos momentos, todo eso va a pasar, pero su palabra jamás va a pasar. Yo debo creer en Dios. Y la segunda parte, que es el complemento de esa primera, yo debo creerle a Dios. Y esa es la gran diferencia. Hay gente que dice que cree en Dios, pero si le dice, deja de beber. No, pero es que Dios dice que yo no me voy a emborrachar es con vino. No dice nada que yo no me emborrache con cerveza, ni con ron, ni con whisky. Eso es desconfiar de Dios. Yo debo creerle a Dios. Yo debo vivir creyendo en Dios y creyéndole a Dios. Cada cosa, cada instrucción, cada consejo que Él me dé, yo debo creerle y ejecutarlo. Amén. Y el detalle aquí, en esto, es que la gente se olvida de esa segunda parte. Y es donde no vamos a ver los resultados de creer en Dios y de escuchar su palabra. ¿Qué hacía Jesús? Él caminaba, veía un enfermo, veía una necesidad, y Él escuchaba la voz del Padre. Porque recuerde que en ese momento era hombre, ¿cierto? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O estoy hablando de herejías aquí? En ese momento Jesús estaba en la tierra, era hombre. Dice que en Él habita el 100% de la deidad, era 100% Dios, es 100% Dios, y en ese momento era 100% hombre. Pero su relación con el Padre era tanta, era tan cercana, era tan unida, era tan profunda, era tan íntima, que cuando Él soltaba una palabra, Él no dudaba que eso iba a pasar. Él no tenía ni una pizca, ni una jota de duda de que eso iba a pasar. Pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos una vida como cristianos, como hijos de Dios,
viviendo en una convicción de ese tamaño. Podemos decir y justificarnos, ah, claro, Jesús era el Hijo de Dios. Por eso Dios deja bien claro, que fue 100% hombre. Porque la Biblia dice, en el Evangelio de Mateo, cuando empieza, dice que tuvo que aprender ¿qué? La obediencia. No dice que Jesús nació obediente, escúchame bien. La palabra de Dios no dice que Jesús nació obediente porque era el Hijo de Dios. Dice que Jesús tuvo que aprender la obediencia. Y usted quizás tenga 20 años, 15 años, 10 años en el Evangelio. 15, el pastor Ángel hacía una pregunta en estos días, el domingo pasado el miércoles decía, ¿cuántos años tiene usted de convertido? Y algunos dijeron 32, 34, 140, dijo uno por ahí uno. Él hizo una pregunta, pero de esas preguntas capciosas, de convertido. De convertido. No de haber escuchado, no de haber aceptado, es de haber ejecutado. El que yo acepte a Jesucristo en mi corazón como Salvador y Señor, eso es una promesa de Dios. Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, seréis salvos. Ese está en maracucho, ese pasaje. Seréis salvos, ¿verdad? La parte es que cuando yo hago esa oración y me convierto, es donde viene a cumplirse el plan perfecto de la salvación para mi vida. Cuando hago la oración es la promesa, seré salvo. Porque hay gente que dice que la salvación no se pierde. Yo hice la oración y ya soy salvo y voy a seguir haciendo lo que yo quiere. Yo no quiero vivir así. Porque debe cumplirse la segunda parte, que es convertirse. Entonces el pastor Ángel hacía esa pregunta y dice, ¿cuántos? De unos 32, 37, 42, 15, una semana. No importa el tiempo que usted tenga. ¿Cuánto tiempo hemos vivido como convertidos a Dios? ¿Y sabe qué es convertirse a Dios? Imitar y vivir como Jesús vivió. Es que no hay otro ejemplo. El único ejemplo de conversión se llama Jesucristo. Cuando la gente ve que usted ha sido convertido de verdad, que usted es una persona diferente, cuando usted y yo vivimos una vida como la vivió Jesucristo. La palabra lo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. No hay otro ejemplo, no hay otro modelo a seguir. No lo busque, no lo va a conseguir igual. Va a encontrar copias parecidas, réplicas AAA, AA, 1A, pero jamás encontraremos a alguien igual a Jesús. Por eso Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es el que usted debe imitar. Él es el que yo debo imitar. Debo vivir como vivió Él. Debo hacer las cosas que Él hizo. Y así debe ser mi vida como creyente. Amén. Verso 4, por favor. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Y la pregunta que yo me hacía antes en los versículos anteriores, dice que ellos estaban lavando las redes allí. En ningún momento habla la Biblia de que él se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, mire, ¿qué pasaría? No hicimos nada. ¿Sabe qué? Dios siempre nos observa. Dios ve tu necesidad. Dios ve mi necesidad. Dios sabe por lo que estás viviendo. Dios sabe lo que estás atravesando. Él tiene cuidado de nosotros. Él nos vigila siempre. Él está atento a su vida y a mi vida. Él sabe qué cosas necesitamos incluso antes que se los pidamos. Porque Él está allí. Usted puede estar atravesando por situaciones difíciles y quizás lleva tiempo en eso. Pero saben, les voy a decir algo, Dios no es ajeno a eso que usted está viviendo. Él está observando, Él está viendo, Él está probando su fe. Él está probando cuánto le amamos a Él. Él está esperando que vayamos a Él, que confiemos en Él, que esperemos en Él, que le busquemos. Le dice, boga mar adentro. Vamos, boga mar adentro. Verso 5. Dice, respondiendo Simón, le dijo,
Maestro, toda la noche, escúcheme bien, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vuelve al punto y la coma otra vez. Toda la noche hemos estado pescando. ¿Qué situación difícil tiene usted hoy? Pregunto, ¿usted la sabe? Yo no la sé. ¿Qué situación difícil? ¿Una enfermedad? ¿Un problema económico? ¿Un problema emocional? ¿Problemas familiares? ¿Problemas en el trabajo? ¿Problemas de fe? ¿Problemas de convicciones? Quizás lleva años, quizás lleva semanas, quizás lleva días, quizás anoche no durmió como algunos que están dormidos ahorita. Puede ser el tiempo que usted, póngale el tiempo que usted sabe que tiene. Está atravesando por una situación difícil y adversa. Como le hablaba de las temporadas. En Dios no tenemos procesos. Pasamos por temporadas buenas, malas, agradables, otras no muy agradables. Pero somos sus hijos. Y Él va a tener cuidado de nosotros. Él nos va a sostener, Él nos va a cuidar. Él nunca nos va a dejar en su palabra. Él dice, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. Y es una promesa que Él nos tiene y jamás nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Toda la noche, toda la noche, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y allí viene lo que puede transformar su vida. Y lo que puede transformar mi vida, lo que puede transformar su situación y mi situación, lo que puede transformar y cambiar de un momento a otro sus circunstancias y mis circunstancias. Quizás lo hemos intentado de muchas maneras, quizás lo hemos hecho. ¿Y sabe por qué Pedro le quería dejar claro a Jesús que toda la noche habían estado pescando? Porque ellos eran expertos en lo que hacían, era su profesión, era su forma de vivir. Aquí tenemos odontólogos, por lo menos puedo ver dos en esta mañana. ¿Y sabe por qué nosotros nos ponemos en manos de ellos? Porque sabemos que se prepararon para eso. Sabemos que lo que van a hacer lo van a hacer bien o van a esforzarse para hacer las cosas lo mejor que pueda porque saben hacerlo, están preparados para eso. Y póngale usted la profesión que quiera o la ocupación que usted tenga. Usted la hace porque sabe hacerla, porque aprendió a hacerla. Bueno, eso le pasaba a Simón. Simón estaba preparado, era su forma de vivir. Y dice, Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red. Y él pone argumentos y dice, toda la noche hemos estado pescando, como diciendo, ¿para qué lo voy a hacer? Yo ya lo hice, yo ya lo intenté. Y ahí viene la parte importante, esencial y vital para nuestra vida. Es lo vital para usted y para mí como creyentes. Que no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que estemos atravesando, no importa lo difícil que pueda ser la situación económica, familiar, de salud, lo que sea. No importa si usted ha intentado muchísimas cosas y nada le ha funcionado. Usted ha invertido tiempo, recursos, dinero y usted no ha visto resultado de lo que usted quiere ver en su vida. Eso no importa. Aquí lo esencial y lo vital para nosotros como hijos de Dios y como creyentes es, no importa lo que esté pasando, no importa lo que haya pasado, no importa las circunstancias, no importa las adversidades. Y dice Pedro, Simón, en ese momento, dice, más en tu palabra, escúcheme bien, más en tu palabra echaré la red. Wow, qué confianza tan grande,
Qué confianza tan grande le mostró Simón a Jesús en ese momento, diciendo, es verdad que yo sé, soy pescador experto y no lo conseguí nada, pero si tú lo dices, yo la voy a echar. Yo voy a echar la red. Porque él pudo haber dicho y pudo ser un rebelde, como somos muchas veces con Dios, que Dios nos dice una cosa, que la hagamos a la manera de Él, y como no nos funcionó, como en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento no cabe esa idea, desistimos y decimos, no va a funcionar. Cuando es Dios que nos está diciendo, hazlo de esa manera, por favor. Hazlo de esa manera. Yo soy el que estoy diciendo que lo hagas así. Por eso es que el mucho conocimiento mal ejecutado es muy dañino para la vida de un creyente, ¿verdad? Nosotros necesitamos tener conocimiento, pero por encima de ese conocimiento tener la fe necesaria, la medida que necesitamos para cada cosa, porque Dios habla de medidas de fe. Y me impacta este pasaje cuando Simón dice, yo lo intenté y sé cómo hacerlo, sé cómo lanzar la red, mas en tu palabra la voy a echar. Y yo quiero que cierre sus ojos un momento, por favor, porque yo sé que en esta mañana hay situaciones difíciles en su vida. Cierre sus ojos y piense en lo adverso que esté pasando. Y si no es nada adverso, sino algo que usted quiere, pero está dudando de que Dios le pueda cumplir, porque para eso tenemos a nuestro papá, para pedirle. Él dice, pedid y se os dará. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Es una promesa que Jesucristo nos da para que tengamos carta abierta y puerta abierta a todas nuestras necesidades y a todo lo que nosotros podamos esperar de Él. Y piense un momento, y quiero que estén allí meditando en eso. Quizás a usted le ha parecido difícil y lleva tiempo, o quizás fue ayer en la tarde y usted no le consigue solución a la situación. Y dígale, Señor, yo así quiero que le diga, Señor, mas en tu palabra echaré la red. Y cuando hablo de echar la red es dejar esa situación en manos de Dios. Lo he intentado, dígale, Señor, lo he intentado, mas en tu palabra echaré la red. Descanso en ti. Confianza, fe, certeza, convicción de quién es Dios. Abra sus ojos, por favor. Y si usted lo hizo con fe, yo no hablo de emociones, yo hablo de lo que Dios nos manda a tener: fe, confianza en Él. Créame que usted ya lo vio, no lo va a ver, porque la fe es el ahora, la fe es para allá. Los resultados los vamos a ver. Él obedeció. Simón obedeció. Él no vio las circunstancias, él no vio lo que había pasado, el trasnocho sin frutos. Él vio y escuchó a quien tenía que ver y a quien tenía que escuchar y a quien tenía que obedecer. Porque a veces creemos que lo que conocemos y lo que hacemos es más valioso que lo que Dios quiere hacer por nosotros. Y nos olvidamos. Pregunto aquí como padres, les pregunto como padres, ¿qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué queremos? ¿Qué quieren los padres para sus hijos? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué quiere para su hijo, usted me diría esto, esto y esto. Y estoy seguro que en ninguna de esas peticiones o de esos quereres va a haber algo que les dañe, algo que les perjudique a ellos, para nada. ¿Qué queremos darle a nuestros hijos? Lo mejor. Si tenemos que dejarnos de comprarnos algo que nos gusta porque nuestros hijos quieren hacer, lo hacemos. Si tenemos que quitarnos una hamburguesa de la boca porque ellos la quieren y no hay para comprar más, lo hacemos. Voy más allá todavía. Si tenemos que dar la vida por uno de nuestros hijos, ¿lo haríamos, padres? Quiero que me responda, ese sí quiero que me responda. ¿Lo haríamos? Padres,
Si nos pedirían dar nuestra vida por la de uno de nuestros hijos, ¿lo haríamos? Sin dudarlo, lo haría yo. Sin dudarlo, lo haría yo. Porque solo entendemos el amor de los padres cuando tenemos hijos. Y a veces creemos que lo que conocemos puede tener más peso que lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios nos está mandando a hacer. Y eso es grave, ¿saben? Debemos cambiar esa mentalidad. Necesitamos urgentemente cambiar esa mentalidad. Porque a veces por lo general dejamos a Dios como último recurso. Intentamos a nuestra manera, intentamos y cuando vemos que no hay resultado, ahí sí vamos a Dios. Cuando ya hemos perdido dinero, cuando ya hemos perdido tiempo, cuando ya hemos perdido viajes. Cuando Dios debe ser la primera opción, nuestra primera salida debe ser Dios. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare hallará pastos, alimento. La primera puerta que debemos abrir siempre es el consejo de Dios. Es su presencia, es su guía, es su dirección. El conocimiento es necesario tenerlo. Es necesario el conocimiento, sí lo es. El detalle es que la fe debe ir por encima del conocimiento para poder ver lo sobrenatural. Los milagros no llegan por conocimiento, escúcheme bien. Los milagros llegan por fe, por confianza y por convicción de que Dios es Dios y que no hay nada imposible para Él. Por esa razón llegan los milagros a la vida de una persona. Porque Jesús, cuando iba a sanar a alguien, ¿cuál era el requisito que Jesús le pedía? ¿Qué le decía Jesús a cada persona? ¿Qué pregunta le hacía? La pregunta común que Jesús le hacía a todo el mundo, ¿cuál era? ¿Cuál era? ¿Crees? 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 ¿Qué situación está viviendo usted hoy difícil? Dios le dice en esta mañana: ¿crees? ¿Crees que yo soy el Shaddai, el todo suficiente para suplir cualquier necesidad? ¿Crees? Si lo crees, lo recibes. Si lo crees, lo tienes ya, ahora mismo, en el nombre de Jesús. ¿Crees? Es que no tiene sentido vivir una vida de cristiano como una persona de este mundo normal. No tiene sentido. Para poder ver lo sobrenatural de Dios, tenemos que creer en lo sobrenatural de Dios. Usted no puede esperar lo sobrenatural si usted no cree en lo sobrenatural. Porque ¿qué es la fe? La fe ve lo invisible. ¿Qué hace la fe? Ve lo que es invisible. ¿Qué hace la fe? Cree lo que es increíble. La fe lo cree. ¿Y sabe qué hace la fe? Espera lo imposible, porque no hay nada imposible para Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Por eso la necesitamos. Ya voy a ir terminando. Más en tu palabra. ¡Wow! ¡Qué frase de Simón! Tener la humildad de reconocer, sí, de nada me sirvió mi conocimiento, mi experiencia, no me sirvió de nada. Voy a confiar en ti, Señor. Qué buena expresión de Simón. No importa lo que haya pasado, Manayolei, más en tu palabra echaré la red. Más en tu palabra echaré la red. Recuerde por qué empezamos con la palabra de Dios. ¿Por qué me quedé tanto en el primer versículo de este pasaje? Necesitamos tener la palabra de Dios allí siempre, siempre. Yo no digo que no se distraiga, que no nos distraigamos, que no empleemos tiempo en todo lo que tenemos que emplear tiempo. El detalle es que es algo que es vital para nuestra vida como creyente. Si somos creyentes, hijos de Dios, eso es vital para nosotros.
Igualmente la gente puede vivir como se le ponga la voluntad de vivir. Dios no lo va a obligar, Él sí nos aconseja. En Deuteronomio, en el capítulo 30, Dios dice: mira que pongo delante de ti el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte. ¿Qué nos hace? Nos da una opción, dos opciones: bien y mal, vida y muerte. Nos las da, nos las pone allí. El detalle es que dice, en el verso que sigue, dice: pero elige la vida para que vivas tú y tu descendencia. No nos dice tienes que elegir la vida, dice pero elige la vida. Es una decisión que debemos tomar. Allí debe estar siempre el camino del bien y del mal, siempre, todos los días, de que tengamos uso de conocimiento, de razón, desde que nos levantemos, abrimos los ojos. Todos los días vamos a tener que decidir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Todos los días. Por eso Jesús dice: el que me quiera seguir tiene que tomar su cruz. ¿Cuándo? Día a día, y seguirme. Todos los días vamos a tener esa lucha. Pero cada vez que decidamos hacer el bien, los resultados van a ser buenos. Y si incluso tenemos una decisión buena y eso le trae cosas adversas, dice Dios que es mejor padecer por hacer el bien que padecer por hacer el mal. Porque tarde o temprano Dios nos da la recompensa de haber hecho el bien. Amén. Así es, porque es palabra de Dios. No vaya a decir: te alabamos, Señor. Que lo mando a disciplinar a todo con el apóstol. ¿Qué lección nos da Simón allí? ¿En qué es bueno usted? Pregunto. ¿En qué es bueno usted? A los que nos ven allí por YouTube, ¿en qué cree usted que es tan bueno, tan infalible, que usted nunca va a fallar? Pregunto. Es una pregunta para no responder, sino para meditar. ¿En qué creemos que somos tan buenos que ni siquiera necesitamos a Dios? Porque la soberbia del ser humano a veces es tan grande que cree que puede hacer lo que quiere hacer o lo que le dé la voluntad de hacer, y que no necesita a Dios, y cree, lo que es más grave aún, que eso no va a tener repercusión y resultados adversos para su vida, y que tarde o temprano no va a cosechar lo que siembra, porque Dios tiene una ley que se llama la ley de la siembra y la cosecha, y Dios dice: Dios no puede ser burlado, mas todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Y a veces somos tan soberbios delante de Dios que queremos vivir la vida como queremos, hacer lo que nos dé la regalada voluntad, y creer que eso no va a tener resultados desfavorables para nuestra vida. Repito, Dios no puede ser burlado, mas todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Si usted siembra fe, prepárese, porque lo que usted va a recibir son milagros, cosas sobrenaturales, por haber confiado en aquel que es el único que tiene el poder y la potestad para hacerlo en su vida, en su familia, en su trabajo, en lo que usted esté viviendo. Prepárese. Pero si usted vive la vida a su manera, o yo vivo la vida a mi manera, haciendo lo que yo quiero hacer, pues tengo que prepararme para recibir lo que yo puedo alcanzar, nada más. Así de sencillo. Así de simple es. Si yo les hago una pregunta: ¿ustedes quieren ver milagros todos los días en todo lo que hagan? Todos me dicen amén, ¿verdad? Y a decir, les preguntaría: ¿están dispuestos a vivir toda la vida, una vida por fe? Y creo que los amén bajarían un poco, porque hay un precio que pagar, y el precio se llama creer. Y es gratis. De paso, la fe no nos cobran por tener fe. Ya voy terminando. Sigo el 6. Dice: y habiéndolo hecho, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Simón? Obedeció. La acción de tirar la red fue un acto de obediencia. Y habiéndolo hecho, o sea, habiendo obedecido, habiendo escuchado la palabra, y no importaba lo que había pensado y lo que había pensado, habiendo escuchado la palabra de Jesús, lo hizo, obedeció. ¿Qué es lo que nos cuesta? Y me enfoco en esto porque a mí me pasa, yo lo hago.
Dios me dice a veces cosas a una manera y yo las quiero hacer a mi manera. Y después pretendo echarle la culpa a Dios, que es lo más grave. Señor, tú no me cumpliste. Y Dios se guarda quizás silencio diciendo, cabezón, cabeza de corcho, te dije que lo hicieras a mi manera, no a la tuya. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, no importa lo adverso, lo difícil que parezca, la palabra de Dios se debe cumplir, se cumple y la vamos a ver. Dice que las redes se rompían. ¿Y cuál es la medida de Dios? Porque el Señor pudo haber dicho llenar la barca y a pescado para los que están acostumbrados a pescar, pero para que ellos se convencieran y estuvieran plenamente certificados de lo que había pasado, era algo sobrenatural por el hecho de haber obedecido. Dice que la cantidad de peces era tan, pero tan grande que las redes se rompían. Yo me imagino ese poco de peces allí aleteando, revoloteando, y ellos impactados con lo que estaba pasando, cuando habían pasado toda una noche y no habían sacado ni siquiera una sardinita. Wow, me hubiese gustado estar en ese momento, a ver para lo impactante de ese momento. Dice que las redes se rompían de la cantidad de peces. El verso 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. ¿Por qué? Porque la bendición que había llegado era tan grande, lo sobrenatural de Dios manifestándose allí, que ellos no podían contener lo que estaba pasando en ese momento. Tuvieron que llamar a otras barcas y allí se cumple la palabra de Dios. Lucas en el 6:38 creo que es. ¿Cómo es la medida de Dios para sus hijos? ¿Cómo es? Cuando obedecemos, cuando le escuchamos y tomamos el acto, la acción de obedecerle, de creerle a Él, dice: dad y se os dará. Medida buena. ¿Cómo es la medida de Dios? Buena. La medida de Dios siempre es buena. Apretada, remecida. ¿Y cómo estaban esas barcas? Rebosantes, cumpliéndose la palabra de Dios allí por el solo hecho de haber obedecido la voz del Maestro y la voz de Jesús. Cumpliéndose su palabra. Rebosante. Vuélveme al 7, por favor. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Pero no fue que se hundieron, ¿no? Porque si no decía, ay no, pero entonces perdieron la barquita. No, es para expresar y para dejar sentado que era tanta la cantidad de peces que casi no podían las barcas, del tamaño de lo sobrenatural que había pasado en esa pesca milagrosa. ¿Y por qué se llama pesca milagrosa? Porque puede usted pasar una noche pescando y no sacar ni siquiera una sardina, y al día siguiente usted va y se trae la barca que no puede ya con ella de llegar, que se está hundiendo de la cantidad de peso. Tiene que ser un milagro de Dios. Necesitamos esos milagros en nuestra vida. ¿Sabe qué es lo que no nos gusta hacer? Oír y obedecer. Esa es mi lucha. Esa es su lucha. Esa es su lucha. ¿Por qué Jesús no vio una sola palabra caer a tierra? Sino todo lo que Jesús hablaba iba acompañado de acciones, y acciones fehacientes, acciones verdaderas, acciones que la gente no podía negar, como aquel ciego que lo vieron después en la sinagoga, a uno de los ciegos que sanó, y le decían: usted no es el hijo de tal, usted no es usted no era el que era ciego. ¿Quién lo sanó? Pero eso era un profeta. No, que era un maestro. No, yo no sé quién era. Yo lo único que sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Cómo podían negar un milagro como ese? Que se le olvide todo en esta mañana lo que hemos hablado aquí. Por favor, no se le olvide que necesitamos escuchar y obedecer a Dios para ver lo sobrenatural. Como padres queremos lo mejor para nuestros hijos. Siempre. Y Dios dice: si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más
nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan. Dice en un evangelio y en el otro evangelio dice, ¿cuánto más dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque si yo tengo el Espíritu Santo, en mi vida lo tengo todo. Hay ese canto que dice, y si lo tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro, cerca de ti. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Nos olvidamos de Él y nos olvidamos que Él es el todo suficiente. Todos vivimos esa lucha todos los días. Lo necesitamos a Él, necesitamos su palabra para ver esos milagros manifestarse en nuestras vidas, en nuestras familias, en las personas que necesitan. 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Precisamente por eso. Hay gente que dice, yo no voy a la iglesia porque es que cuando yo esté bien sin pecado, yo voy para la iglesia. Pues se va a morir sin ir para la iglesia. Hablaba con un hermano y amigo, lo considero, esta semana en su consultorio, que la iglesia no es un lugar de personas perfectas. Es un lugar de personas que saben que necesitan al médico por excelencia. Es un lugar donde van aquellos que saben que no están perfectos, pero que necesitan perfeccionarse en su palabra, en su amor y en su bondad. Nunca, si usted falla y le peca a Dios muy feo, no deje de ir para la iglesia, es al revés, es cuando usted más necesita ir. ¿Cuándo usted en emergencia en un hospital? ¿Cuando está sano o cuando sabe que está reventado y herido? Cuando usted sabe que está estropeado por el pecado, corra, corra, corra a este lugar. Porque aquí va a encontrar restauración, sanidad y nueva vida en el nombre de Jesús. Eso hizo Pedro. No deje de venir. No deje de buscar a Dios. No deje. ¿Recuerda aquel hijo pródigo? Cuando corrió a los brazos de su padre, cuando estaba hediondo a cochino, no estaba marrano, cuando sentía que no valía pero nada, pues, cuando se sentía desechado por todo el mundo, fue cuando corrió al Padre. Así tenemos que ser. Es cuando Dios más nos está esperando con los brazos abiertos. Y Dios está diciendo, quizás hoy será el día que regrese, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. Dios nunca va a cambiar. Haga lo que usted haga lo que yo haga, Él siempre nos va a esperar con los brazos abiertos, porque solo en Él encontramos perdón, salvación, vida eterna, provisión, ánimo nuevo, nuevas fuerzas, en el nombre de Jesús. Siempre, siempre nos va a estar esperando. Eso hizo Simón. Se sentía pecador y no se sentía merecedor de lo que estaba viendo, ¿verdad? Pero como Dios no pide requisitos para eso, Él solo pide que le creamos a Él. Nada más, es el requisito que Él pide. ¿Crees? Es la pregunta común de Jesús para la gente. ¿Crees? 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 Sí creo, Señor. Entonces recibe. Es el único requisito, no hay otro. No tiene que pagar grandes cantidades, pare de sufrir. No vaya a buscar agua del Jordán, ni astillitas de la cruz de Cristo, porque ya habían hecho como 50 millones de cruces con todas las astillas de Cristo que han vendido. Dios no cobra por nada. La salvación es gracia, es un favor que no merecemos, pero Dios nos la regala por amor. Y todo lo que Dios nos da, por amor. Usted le da a sus hijos esperando que le paguen. Los hijos míos me prestan plata. Papá, transfiéreme 500 ahí para recargar el celular. 500 bolívares. Y yo esperando que cuando llegue me diga, mira, ¿qué está la plata? No. Gracias. Y con todo el amor del mundo lo hago, porque son mis hijos y los amo. ¿Cuánto más Dios lo hará por nosotros? ¿Cuánto más? Cerramos. 9, rapidito, por favor. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. De él y de todos los que estaban con él, viendo lo sobrenatural de Dios. Verso 10.
Asimismo, de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el verso 11: y cuando trajeron la tierra a las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Siempre lo sobrenatural de Dios nos va a llevar a una convicción y a amarle a Él y seguirle y querer estar con Él donde quiera que vayamos, porque nuestra fe produce eso, acercarnos más a Dios. Póngase de pie, por favor. Hoy Dios nos dio duro con la fe, ¿verdad? ¿Y sabe por qué? Cuando hablo de duro no es de regaño, o sea, es de ¡epa, despierten! ¡Cónchale! Estoy diciendo, ¿ustedes qué pasa? Están viviendo como personas terrenales cuando ustedes son espirituales. ¿Por qué viven como terrenales? Dios me decía eso a mí: ¿por qué vives como terrenal si tú eres mi hijo? Tú tienes mi Espíritu Santo. ¿Por qué vives como terrenal? ¿Por qué? ¿Por qué vivimos como terrenales si tenemos esa promesa de Dios? Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quiera y será hecho. Somos coherederos con Cristo. Somos herederos de todas sus promesas. ¿Le ayudó esta palabra de hoy para su fe? ¿Les ayudó? A mí muchísimo. ¿Les ayudó? ¿Y sabe cuándo va a mostrar usted esa fe? Ahorita, en este momento. ¿Recuerda lo que hablábamos en la máquina de ejercicios? Pastor, qué buena prédica. Pero su fe no arranque ahorita mismo. Y usted solo sabe la situación que está atravesando. Yo no sé si es una enfermedad, si es un problema familiar. Usted va a pasar aquí al frente, escúcheme bien. Y cuando digo al altar, quiero que tengamos claro lo que representa un altar espiritualmente. Si vamos a la antigüedad, cuando Abraham y todos aquellos que levantaron altar a Dios, ¿sabe por qué lo hacían? Una señal de reconocimiento: quién era el que había hecho las cosas, quién era el que las iba a hacer y quién era el que iba a mantenerse allí. El altar significa rendición a Dios, reconocimiento, decirle: tú eres Dios, tú eres Dios. Y no importa, yo no sé, vuelvo y le digo, yo no sé qué está atravesando usted, yo sí sé que estoy atravesando yo. Usted sabe lo que está atravesando y usted va a pasar con fe aquí. Escuche, ninguno de los pastores vamos a orar hoy porque el Señor me decía esto sobre la fe. Me decía, es deber de cada uno de nosotros creerle a Dios. Yo no puedo creer por usted, Pastor Ángel, aunque quisiera usted aunque usted quisiera que yo creyera por usted. Jehová es mi pastor, recuerde, personal. Hay veces que vemos a personas como que creemos que, o como obligarlos a que crean porque los vemos como hijos de Dios en una condición que no pueden estar así, por favor. Y uno como pastor o como creyente, uno desea como inyectarles eso, pero no despegan. No, la fe es personal. Yo tengo que creerle a Dios personalmente. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y es deber suyo y responsabilidad suya, de usted, creerle a Dios. Y no importa lo que usted tenga en mente ahí, usted ya le oró a ese Dios y le dijo que le diera fe, Dios se la dio. Usted va a pasar aquí al altar, te pasa caminandito al altar y diga: Señor, entrego mi carga. Si está enfermo, Señor, llévate mi enfermedad. Si tiene un problema financiero, Señor, solucióname esta situación que estoy viviendo. Lo que sea. ¿Sabe qué va a marcar la diferencia en esta mañana? Que usted va a pasar con fe, que usted va a creer. Y si usted creyó, aunque usted no lo está viendo ahorita, ya pasó. Porque la fe es el ahora, la fe es ya. En el momento que usted creyó, usted vio el resultado. Ahí vio usted el resultado de su fe. Así que pase y usted sale de este lugar feliz, contento, en paz, creyendo de que lo que usted le pidió a Dios ya está hecho en el nombre de Jesús.
Y vamos a darle un tiempo con este canto de que usted, si quiere llorar, llore, si se quiere arrodillar, se arrodilla, si se quiere pasar sentado. Va a marcar, ¿qué va a marcar la diferencia? Su fe, su fe, su fe. Si usted cree, es posible. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado y mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. lo tengo todo, Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud, Cristo Jesús. Eres mi plenitud. Si te tengo a ti, nombre es exaltado, tú eres nuestro todo, Dios. Eres nuestra plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Papito, gracias. Gracias por tu bello, por tu dulce, por tu hermoso Espíritu Santo, Señor. Es el que nos convence. Gracias por dejarlo dentro de mí y de cada uno de nuestros corazones.
Gracias porque está allí para convencernos que tu palabra es verdad, Señor. Que no hay nada que necesitemos más en nuestra vida que tu presencia, tu palabra, tu espíritu, Señor. Y tú lo dices, Jesús, que las palabras que tú nos hablas son espíritu y son vida para cada uno de nosotros, Señor. Gracias. Gracias por tu hermosa palabra, que es la que hace que nuestra fe, nuestra convicción en ti crezca, se mantenga y nos lleve a ver cosas nuevas, papá. Padre, yo sé que tú eres fiel, así me lo has demostrado siempre. Siempre me has demostrado que eres fiel y confío en tu fidelidad. Y sé, Señor, que así como hablaste a mi corazón, que cada persona que pasara al altar creyendo iba a recibir de ti, ya lo recibió, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres fiel a tu palabra, Señor. Y sé que los que pasaron y los que se quedaron aún en las sillas y creyeron allí, también para ellos, Señor. Porque tú solo pides que creamos. Crees y veremos tu respuesta. Veremos lo sobrenatural de ti en nuestras vidas, en nuestra familia, en cada situación, en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Muchísimas gracias. Gracias por ser tan fiel, por ser tan amoroso. En el nombre de Jesús.